Hola, Chick Lover. Bueno, me presento, me llamo Marian, por si aún no me conoces. Me puedes seguir en las redes sociales como @chickdiyblog en Instagram o en Facebook como chickdiy. ¿Qué hago por aquí? Pues nada, aquí vengo a proponerte un nuevo reto. La idea surgió en una conversación de WhatsApp. Marianela Galo del canal Knit es Tejer me propuso el hacer este proyecto, ella a 2 agujas y yo a crochet. Y dije, ¿por qué no? Me pareció súper interesante. El propósito es utilizar los restos de lana que tenemos por casa. ¿Y con qué finalidad? Pues para crear un cuadro, un tapiz, una mantita, como voy a hacer yo. La técnica que vamos a utilizar es el log cabin. Es una técnica centenaria que se utiliza sobre todo en patchwork, pero nosotras lo vamos a trasladar al tejido, que tampoco es algo nuevo ni que hayamos inventado nosotras, vamos a hacerlo en tejido. Vamos a utilizar las dos el punto jersey. Marianela 2 agujas y yo utilizando el crochet tunecino, que en el tutorial te mostraré cómo se hace. ¿Qué tendremos? Pues al final vamos a tener una exposición visual de todos nuestros restitos de lana que te pueden evocar recuerdos a los proyectos que ya has tejido con ellos, y es una forma de darle una utilidad también. Por eso hemos utilizado el hashtag recuerdos de lana 21. Bueno, decirte que no hay fecha límite, que lo puedes terminar cuando quieras. Queremos que sea un proyecto para relajarte, que te sirva como terapia. Cuando tengas un ratito, cogerlo y hacer unos puntos sin tener que contar, sin tener... En mi caso creo que solamente vais a tener que medir, pero no hay que coser. Sí que hay que esconder colas de hilo, pero creo que puede ser un proyecto ideal para tenerlo para esos ratitos, que te sirva de relax, ¿no? Bueno, en mi caso, ¿qué voy a tejer? Yo voy a tejer, quiero hacer una mantita. No sé, espero que con los restos de lanas que tengo me llegue. Espero que sí, pero bueno, como no tengo en mente, no tengo un tamaño determinado, que si me llega para cubrir los pies para el sofá, perfecto, que me da para un poquito más, pues genial también. ¿Y cómo lo voy a tejer? Bueno, ya he comentado, con la técnica del crochet tunecino y el punto jersey. Vamos a utilizar el punto jersey. Aquí tengo una... Creo que podemos empezar el reto haciendo un poco de selección. Un poco no, hay que ir sacando esos hilos que tienes en el cajón guardados. Vamos a hacer una selección, vamos a ir viendo por tamaños, por grosores. Es importante que aquí tengan una media de... Yo, por ejemplo, he utilizado entre 3,5 y 5 milímetros las hilaturas, y es importante que más o menos todas tengan un grosor parecido. Luego también es importante que vayas viendo qué colores, qué tamaño, y ir seleccionando un poco pues de más pequeños a más grandes para el inicio, que necesitan menos cantidad, y en el final que necesitará, cada vez irás necesitando más material. Bueno, eso aquí tengo los más pequeñitos, que ya he utilizado bastantes porque he hecho muestra y ya he empezado mi proyecto. Luego tengo aquí unos poquitos más y otra bolsa que tengo allí de ovillos casi enteros, a lo mejor 3/4 partes, por eso creo que me va a dar para la pantita. Esta es la primera muestra que hice. Tienes la opción, bueno, yo he empezado con un cuadrado 8×8, siempre tiene que ser un cuadrado el inicio. En mi caso es de la medida 8×8. No te digo número de puntos porque si luego utilizas una hilatura más gruesa, más fina, vas a necesitar más. Así que no hay número de puntos, es simplemente que vayas midiendo la cadenita que te mida 8 centímetros y vas creciendo conforme vayas necesitando hasta conseguir la misma altura. ¿Que te apetece que este cuadrado de inicio sea más pequeño? También puede ser 6×6, 4×4, dependiendo, a lo mejor vas a hacer un cuadro o un tapiz pequeñito y te apetece que este cuadrado quede más pequeño, o porque tus restos de lana también son más pequeñitos. Entonces, lo único es que sea un cuadrado, y luego vamos a ir aumentando y haciendo los rectángulos, que luego te lo mostraré un poco en un papel para que sea más fácil ver el sentido, aunque vamos a ir tejiendo en el sentido de... Vamos a ir tejiendo así. Estas no son las agujas, es al revés de las agujas, ¿no? Ah, no, sí. Vamos a ir tejiendo en el sentido de las agujas del reloj, vamos a ir girando el tejido así. Bueno, yo lo tendría hacia mí así. Iría tejiendo, esta es la parte trasera, iría tejiendo así. ¿Ves que el crochet tunecino, lo tejí con la aguja que me pedía la lana?
Es decir, está tejido con un 4 milímetros y el tejido se enrolla bastante. Hay una solución para esto, que es utilizar un ganchillo de mucho más grosor. En mi caso me he ido casi a un doble. Casi no, bueno, sí, a un 8 milímetros. Es decir, la lana me pide un 4 milímetros y yo me he ido a un 8. En el patchwork las telas suelen ir estampadas, hay creaciones que se hacen de más claro a más oscuro, pero creo yo que es más viable cuando en plan tejedora, como lo que quieres es utilizar los restos de lanas que tienes, es ir sobre todo por tamaños. Por lo menos yo en mi caso por tamaños, y que luego cuando los juntes se combinen bien los colores. Entonces, como yo he querido ir gastando hasta el último restito o lo máximo posible, me he permitido el hacer en cada rectángulo que luego vamos a ir formando encima del cuadrado, me he permitido el ir haciendo rayas. Puedes hacer rayas de una, puedes ir haciendo 2, 2, 2, dependiendo de cómo te gusten a ti, incluso ir alternándolas. Yo, por ejemplo, aquí ves, he hecho 2, 2, 2, 2. He ido cambiando 2 colores y las he intercalado de 2. Quedan más gruesas, las de una quedan más finitas. Es un poco así. En el tutorial te muestro cómo cambiar de color para que no haya problema, para que tú lo puedas hacer si te interesa. Y si te gusta más cada franja de un solo color, pues también. Ya te digo que ha sido por intentar de verdad hacer el reto para utilizar todos los restos de lana. Material que he utilizado. Bueno, la cinta métrica creo que es básica porque tienes que ir midiendo esos centímetros que te va a aumentar, necesitas subir el rectángulo. Que no quieres tener la cinta métrica todo el rato contigo porque es un engorro, la verdad. Puedes, por ejemplo, si al final tu medida del rectángulo son 4 centímetros, puedes hacerte un pequeño cartoncito con esa medida y lo vas poniendo encima del tejido y viendo que has alcanzado la altura y vas tejiendo, y pues eso, menos engorro. Y luego a la hora de hacer líneas, que se me ha olvidado comentarlo, por ejemplo, cuando es una y una y una, pues no pasa nada. Da igual si terminas en rosa clarito que en rosa oscuro, porque bueno, pues da igual, estéticamente queda bien. Pero por ejemplo, cuando haces aquí 2, 2, 2, 2, aquí sí que tienes que saber cuánto es el total de líneas que vas a tejer para conseguir la altura. Entonces, si sabes que son 8, te puedes permitir el hacer 2, 2, 2. Pero si tus vueltas son 7, pues tienes que ir buscando otra fórmula para que te encaje el meter, por ejemplo, hacer solamente una línea central y terminar y empezar con el mismo color, por ejemplo. Ir metiendo en la línea central ese color que tienes menos cantidad y lo quieres añadir. Pues eso, creo que ya sobre el diseño lo he dicho todo. Yo he comenzado el cuadrado y las primeras vueltas con un crochet normal, también de 8 milímetros, pero que no tenga empuñadura, para que el tejido, los puntos, los puedas mantener en la aguja. Bueno, ya sabéis cómo es el crochet tunecino. Pues eso. Entonces, yo he utilizado para lo que es el cuadrado y las vueltas de inicio, y luego ya me he pasado a este. Aquí ya puedes enrollar el tejido, puedes ir tejiendo muchos más puntos, pero esto va creciendo, 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 y yo creo, ahora mismo estoy todavía con porque tengo un tamaño, te muestro cómo lo llevo a día de hoy. Aunque en Instagram te iré mostrando cómo va quedando. Yo ya tengo esta largura de aquí a aquí. La verdad que la aguja ya tengo que enrollar bastante. Creo que ya estoy para pasarme a las agujas de crochet tunecino con cable, que estas no las he estrenado, son la primera vez que las tengo. Tengo justo la de 8 milímetros, es esta de aquí. Iré poniendo, como quiero hacer una mantita, yo pienso que va a llegar un momento que ya la aguja me va a pesar bastante y me voy a ir a utilizar estas. No las he utilizado nunca. En Instagram te iré comentando cómo me van. Comentarte que tengo restos de lana hasta de amigas. Tengo de restos de mi madre que han salido por casa. Mi amiga Mercedes, que se mudaba a Rusia, se tenía que ir un poco con una maleta y ya está, y tenía un montón de restos de lana y me las pasó. Y la verdad que luego ver todos, que a lo mejor para un proyecto esos restitos pequeños no te llegan a nada, pero luego verlos en un tapiz o en un cuadro o en una mantita,
pues te dan la satisfacción de haberle dado un uso, nos ayuda a relajarnos y a disfrutar del tejido, pues bienvenido sea. Bueno, para mí este proyecto, aparte de ser un simple tutorial, me parece una oportunidad muy bonita de que podamos compartir el tejido, de que hagamos comunidad, de que siguiendo un hashtag todas podamos ver o todos qué vamos haciendo, cómo combinamos los colores, el inspirarte de alguien que a lo mejor ha mezclado X colores y a ti te gusta esa combinación y la tienes para poderlo hacer. Y también mi intención es ir pues creando pequeños vídeos para que te puedan ayudar de pues eso, de cómo cambia el color, aunque todo va a quedar en YouTube, pero bueno, cualquier duda que me hagáis fuera del vídeo tutorial, os lo responderé todo por Instagram y así vais viendo pequeños, pues puedo hacer pequeños vídeos o ir mostrando yo cómo voy avanzando, cómo lo voy haciendo. Pues eso, que os animo a que os apuntéis, que me parece súper bonito el poder compartir un proyecto juntos y nada, pues que te espero. Creo que no me queda nada más que decirte. Que te dejo todos los datos de Marianela Galo por si te interesa hacer las 2 agujas en la cajita de información. Y aunque no lo tejas a 2 agujas, también es interesante de que vayas por allí, de que escuches su inspiración, de cómo le va a dar forma a su proyecto, de cómo piensa combinar los colores, qué método, cómo lo va a hacer. Me parece interesante porque pienso que te puede inspirar. Así ya, sin nada más que contarte, pues te dejo el tutorial. Chao. Comenzamos con el cuadrado inicial. Como te he explicado antes, este cuadrado puede tener las medidas que tú quieras, pero siempre que te quede un cuadrado. En mi caso he hecho 8 por 8 centímetros. Comenzamos a tejer aquí y terminamos aquí. Lo voy a marcar con un puntito verde. Este es el final del tejido. Cuando terminamos de tejer el cuadrado, tenemos que girar en el sentido de las agujas del reloj. Haríamos así, es decir, que el siguiente cuadrado los voy a numerar. Este sería el 1. El siguiente trozo que tendríamos que tejer sería el rectángulo, que iría aquí. Este rectángulo tiene que tener de altura la mitad de la medida del cuadrado. En mi caso es 8, pues sería 4 centímetros. Y este tejido acabamos de tejer aquí. Volvemos a girar. Bueno, el cuadrado no me ha quedado muy cuadrado. Volvemos a girar y el siguiente rectángulo vendría aquí. Este sería el 3. Este me he olvidado de poner que es el 2. Siempre el sentido de girar es hacia allí. Giramos. Otro rectángulo. Bueno, este me queda un poco chof. Este sería el 4. Se termina aquí. Giramos. Otro rectángulo. El 5. Siempre girando el sentido de las agujas del reloj. Y así vamos a ir creando un cuadrado todo lo grande que necesitemos o queramos para nuestro proyecto. Comienzo tejiendo tantas cadenetas necesite para conseguir la medida que necesito para mi cuadrado. Ya tengo los 8 centímetros que yo necesito y voy a ir pasando por cada cadeneta. Voy a ir tejiendo un punto bajo sin finalizar, guardándolo en el ganchillo. Y ahora voy a echar hebra, voy a pasar por el primer punto y ahora voy a ir pasando la hebra de 2 en 2.
Para tejer el punto jersey vamos a introducir el ganchillo justo en medio del punto anterior, hacia atrás. Echo hebra y lo mantengo en el ganchillo. Fíjate que hace como un pequeño puente, pues justo por el centro, y hacia atrás paso el ganchillo y mantengo la hebra en el ganchillo. Y vuelvo a repetir lo mismo hasta llegar al último punto. Teje flojito para que el tejido no se retuerza. Asegúrate que el ganchillo lo introduces correctamente porque si no nos sale el punto jersey. Y el último punto, cojo las 2 hebras. Vuelvo hacia atrás, el primero solo y a partir de aquí de 2 en 2. Y repetiré esta secuencia hasta conseguir la altura que necesito para mi cuadrado. En mi caso son 8 centímetros. Voy a hacer un cuadrado de 8 por 8. El punto jersey en tunecino es igual que el punto jersey en 2 agujas. Tiene que quedarte con este aspecto. Bueno, ya tengo mi cuadrado de 8 por 8. Así es como tiene que ir quedando el punto jersey. Tiene que ir quedando un punto encima de otro. Entonces aquí, como tenemos que girar el tejido, voy a tejer una cadeneta al aire. Corto el hilo, me guardo el restito para después y saco la hebra. Hemos terminado de tejer aquí, giramos el tejido en el sentido de las agujas del reloj y comenzamos a tejer aquí el nuevo rectángulo. Añado el nuevo color, me vengo aquí al primer punto, así, cogiendo las 2 hebritas y paso el nuevo color. Mantengo la lazada en el ganchillo y sigo pasando por todos los puntos del lateral. Habrá un segundo tutorial, una segunda parte, para explicar cómo finalizar la labor, cómo poderle poner un marco para que el tejido se quede bien puesto, si necesitamos bloquear. Así que en cuanto tenga terminada mi mantita, contad con ese tutorial. Para hacer cambio de color en el mismo rectángulo, paso la hebra del nuevo color, estiro de la antigua hebra y voy pasando el ganchillo entre los puntos, como antes. Es que no aprieto, voy dejando el punto sueltecito para evitar que se retuerza. Y ahora hacia atrás. 1 y ahora de 2 en 2. Como voy alternando un color y otro, esta hebra no la corto tampoco, recupero la del color primero, la del color moradito, la vuelvo a pasar y estiro del azul y sigo tejiendo. Así haríamos el cambio de color. No es necesario cortar las hebras porque siempre el cambio de color lo vamos a hacer al inicio. Entonces podemos dejar la hebra sin cortar, ir subiendo la hebra
tanto si es una fila como dos, podemos ir recuperando la hebra sin tener que cortar. Y así sigo hasta conseguir la altura que necesito para mi rectángulo número 2. Como te he comentado antes, yo me he hecho con un cartoncito que mide 4 centímetros, que es mi medida, y lo voy poniendo. Ya tengo los 4 centímetros. A la hora de hacer rayitas de uno en uno es más fácil de no tener que pensar si me va a quedar simétrico o no, porque no importa con qué color acabes. Así que si no sabes cuántas filas necesitas para conseguir tu tamaño, porque vas cambiando un poquito de grosor del hilo, pues puedes hacerlo de esta forma. Aquí terminaríamos con una cadeneta al aire. Corto la hebra de los dos colores, que ya no los voy a utilizar, y saco para formar un nudo. Así va quedando. Hemos terminado aquí, giramos el tejido en el sentido de las agujas del reloj y comenzamos a tejer justo aquí. Añadimos un nuevo color. Voy a añadir otro color. Cojo el primer punto y paso la hebra. Aquí, en la unión, también introduzco el ganchillo. A ver si cojo la hebra. Y cuando llego a la cadeneta de inicio, que es esta, me fijo en las filas de puntos en V, introduzco justo el ganchillo en el centro. Justo aquí, en el primer punto que se forma, introduzco el ganchillo. Aquí voy dejando la cadeneta detrás. Estéticamente me gusta más como queda así. Así, introduciendo justo en el centro. ¿Ves? Van quedando los puntos recogiditos ahí. Aquí otro. Y el último. Queda así. Y ahora es seguir el mismo procedimiento. No cambiamos de ganchillo aunque el grosor cambie. Vamos a utilizar siempre el mismo número de ganchillo. Esta es la hebra, como no le he hecho nudo, se abre, pero puedes tirar. Es que a la hora de esconder las colas de hilo, prefiero que esté sin anudar para, por si tengo que cerrar algún huequito, poderlo hacer. Y voy a ir tejiendo este rectángulo hasta conseguir los 4 centímetros. Es importante que el último punto no te lo olvides. Y coger las dos hebritas. Ya tengo el grosor que necesito. Una cadeneta al aire. Corto el hilo. Y estiro para formar un nudo. Hemos terminado aquí de tejer. Giramos el tejido y comenzamos aquí. Esta fila vamos cogiendo los puntitos que tenemos en el lateral, igual que en el rectángulo 2. Hacemos igual, pues son todos puntos del lateral. Cuando terminemos giramos el tejido y te mostraré cómo coger los puntos cuando te los encuentras de esta forma. Voy a tejer primero esta parte, que como es igual que esta, no te la voy a mostrar para que el tutorial no se haga muy largo. Y te vuelvo a enseñar cómo tejer este lado. Bueno, ya hemos tejido la parte 1, 2, la 3, la 4. Las dos enfrentadas las he hecho a rayitas y ahora voy a tejer este lateral con mostaza. Te voy a mostrar porque aquí hay que ir enganchando los puntos como estamos tejiendo hasta ahora.
Paso la hebra y voy cogiendo los puntos como hemos hecho en todos los laterales. En este hueco también introducimos el ganchillo y a partir de aquí vamos a ir retomando los puntos que se han quedado como medio hacer aquí. Pasamos la hebra justo por el centro y hacia atrás. Mejor. Y pasamos. Y se termina de formar este punto. Aquí igual, por el medio y hacia atrás. Así vamos retomando los puntos. Este también es otro punto. En el hueco. Y ya voy cogiendo cada punto del lateral. A veces el primer punto queda pequeñito porque lo hemos cerrado para cambiar de color. Búscalo, está aquí. Es este, que no lo veía. Así. Voy pasando. Puedes fijarte que está todo bien cogido y bien insertada el nuevo color. Y a partir de aquí es ir tejiendo como hemos hecho hasta ahora. Girando el tejido en sentido de las agujas del reloj hacia la derecha y seguimos tejiendo los rectángulos para ir formando nuestro proyecto. Lo que te comentaba de que puede quedar algún huequito de inicio o alguna cosa, cuando vayas a esconder las colas de hilo lo podemos esconder o disimular. Intentamos cerrar un poquito el huequito que queda pasando por el mismo color. Aquí voy a anudar. Sobre todo, no te olvides de anudar porque no hemos anudado al inicio de cada hebra. Bueno, si lo haces como yo, si anudas no pasa nada. Y voy escondiendo la cola de hilo dentro del tejido del mismo color. Si haces rayas, pues por la rayita que hayas hecho del mismo color. Y corto. Y seguiré haciendo el mismo procedimiento. Aquí queda un pelín de huequito, pues con esta hebra voy a entrelazar para ir cerrándolo, para que luego quede más prolijo el tejido. No hace falta terminar la labor para esconder las colas de hilo, puedes ir haciéndolo poco a poco y te facilitará el no ir con tanto resto con tantas colas de hilo a la hora de ir tejiendo. Y así va quedando con las colas de hilo escondidas. Incluso estos restitos que vamos cortando de las colas de hilo le puedes dar un uso que es para rellenar tus amigurumis. Así que todo aprovechado. Y voilà, espero que te haya gustado. Cualquier duda o sugerencia en comentarios. Nos vemos en las redes sociales. Gracias por tu apoyo y gracias por estar ahí.